Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en medio de la crisis que enfrenta el Perú por defender su constitución, su Estado de Derecho, sus instituciones, empieza a suceder un fenómeno único en la región. Muy pocas veces se vio algo parecido. Hay un eje bolivariano, hay un eje bolivariano constituido por los gobiernos de izquierda desde México hasta Chile, ¿no? Incluyendo Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Cuba, México, que han decidido priorizar los alineamientos ideológicos, los objetivos ideológicos, antes que respetar los tratados internacionales, los estados de derecho, en fin, todo el organismo institucional que se organizó en la región. Y han definido que la decisión del sistema republicano, de los demócratas peruanos, de enfrentar el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, es el peor enemigo para sus proyectos políticos. Hay una campaña adversa, sistemática, pujante, permanente, en la que incluso participan los presidentes de los países del llamado eje bolivariano. Ahí está el señor Manuel López Obrador, ahí está el señor Petro en Colombia. Y la sensación es que el Perú comienza a aislarse internacionalmente. Pero la semana pasada conocimos una extraordinaria noticia para los peruanos. El Foro de Madrid, esta convergencia de demócratas, de liberales, de socialistas, de todas las corrientes que buscan organizarse, expresarse en contra del comunismo, de los proyectos autoritarios del eje bolivariano, en general, el Foro de Madrid lideró una carta en la que participaron alrededor de 118 congresistas de 14 países, una carta que se presentó ante el secretario general de la OEA respaldando el proceso democrático en el Perú. Y uno de los principales organizadores de esta movilización ha sido el eurodiputado Germán Tersch, eurodiputado de Vox y representante de Vox, esta organización política española que ha tenido una enorme solidaridad con el proceso peruano. Y lo tenemos ahora a don Germán Tersch. Buenas tardes, señor Tersch, gracias por la conversación. Hola, buenas tardes a todo Perú. Sí. Bueno, se presentó esta carta del Foro Democrático de los congresistas que hemos mencionado ante la OEA. ¿Cuál fue el efecto? ¿Cuál cree usted que vaya a ser el efecto en el sistema interamericano, en la propia OEA, luego de este Bueno, hecho? nosotros queremos lo que hemos querido. Tuvo la amabilidad el secretario general de la OEA de recibirnos en Washington. Allí le entregamos una carta que ya conocía porque ya ha tenido un efecto, la carta ha tenido un efecto inmenso en todos los foros democráticos de América y de Europa, porque se había presentado antes. El señor Luis Almagro sabía que queríamos levantar la voz contra cosas inauditas, que él sabe que son inauditas, como es la carta de apoyo práctico al golpe de Estado de Castillo por parte de presidentes de países de la región. Esto es algo absolutamente inaudito. Que no puede pasar por alto y que demuestra la degradación, diríamos que de las costumbres, es mucho más que de las costumbres, pero digamos la degradación general en cuanto al respeto de las reglas mínimas de las leyes de la democracia, del derecho internacional, del derecho en general. Hemos pasado a ver cómo el Foro de Sao Paulo ha ido derribando regímenes y van creando sistemas muy a semejanza de quienes lo van liderando, de quienes llevan los hilos, que son Cuba y Venezuela. Y entonces estamos viendo como los regímenes, unos más lentamente que otros, algunos de una forma muy rápida, como estamos viendo en Colombia en este momento, que Petro está desde luego ejerciendo ya como un presidente guerrillero y que cada vez ya se ha quitado la careta y cada vez da más pasos en ese sentido del desmantelamiento general de lo que es los recursos democráticos, los mecanismos democráticos. Y eso
lo trasladan a lo que son las relaciones internacionales. Y entonces lo que tenemos es una agresión directa a Perú, que defiende sus instituciones, está defendiendo correctamente sus instituciones, está demostrando que es posible, que es incluso posible en el subcontinente americano el defender la legalidad y las instituciones, que es un ejemplo para todos, y eso es lo que no quieren. Lo que no quieren es un ejemplo para todos, y por eso lo atacan desde Bolivia con Evo, con una agresión física invasora prácticamente, y lo atacan con todos los medios, y lo atacan también con una embajada cubana que está ocupada por un personaje que realmente clama al cielo que esté allí y que esté actuando, porque es una persona de siniestra trayectoria, que todos saben que está actuando allí para destruir la democracia peruana. Ahora, señor Terch, en su periplo por Washington, en esta movilización de representantes de varios continentes, ¿usted qué percibió con respecto a la idea del proceso peruano? Aquí en Perú, nosotros sentimos que internamente estamos ganando la batalla, la estamos ganando, las instituciones se consolidan, el Estado de Derecho se consolida. Pero en términos internacionales, la percepción es que estamos perdiendo la batalla. ¿Cuál es su impresión luego del periplo a Washington? No, y lo cierto es que el grado de desinformación es inmenso fuera de Perú, tanto en Estados Unidos, como, no tanto en Estados Unidos como en Europa, pero que sí es cierto que la desinformación, porque la información está toda en manos de la izquierda, pero eso nos pasa aquí en España, nos pasa exactamente igual. Es decir, la desinformación sobre España o la desinformación sobre Vox es masiva en todas partes, porque llevamos muchas décadas, las fuerzas conservadoras o las fuerzas democráticas en general, llevamos muchas décadas haciendo dejación y habiendo entregado gran parte, los mecanismos de la sociedad civil habiéndoselos entregado a la izquierda. La izquierda domina, tiene hegemonía en la comunicación, en la información, en la educación, en la comunicación, en tantas cosas que se han entregado por dejación, yo diría, por falta de presencia, de ánimo por parte de grandes fuerzas durante muchísimo tiempo. Y hoy en día pues están en manos de quienes hacen uso y abuso masivo de esto. Yo lo veo en la prensa y en los medios españoles. La desinformación sobre Perú es clamorosa. A Es clamorosa. nosotros, señor Tercha, a nosotros se nos escarapela el cuerpo, se nos pone la piel de gallina cuando los corresponsales del país, de la vanguardia, Bueno. ahora último, señalan que esto es una guerra de criollos, colonialistas europeos contra el mundo indígena. Ellos, por ejemplo, no saben que Lima es la ciudad indígena más grande del Perú. ¿Cómo explicar ese nivel de maniqueísmo, de desinformación? Parece una oficina de prensa y propaganda de la Comintern. Sin duda, es que gran parte de la prensa española está en este momento, y no solo española, pero la prensa española, por desgracia en especial, está en manos de comunistas y separatistas y fuerzas muy antiespañolas y fuerzas enemigas de la verdad en general. Que la vanguardia es un auténtico panfleto, un panfleto separatista, es un panfleto socialista que siempre está recibiendo dinero a cambio de las versiones de que es de la izquierda y de la izquierda separatista y de todas las fuerzas antiespañolas y por supuesto apoyando a un gobierno social comunista que está haciendo un daño infinito a España y que está vinculado, por supuesto, íntimamente vinculado al Foro de Sao Paulo, a la corrupción de Venezuela, a los vínculos, a los nexos con Cuba y a los nexos con Bolivia, con la época de Evo Morales, con la corrupción de Correa, que llega hasta aquí y que tiene unos enormes lazos. También hay con periodistas pues como el mismo Évole o todo, quiero decir, son La Sexta,
los periódicos en general y lamentablemente algún periódico conservador como el ABC tiene corresponsal en Perú que son perfectamente, que son absolutamente de izquierdas y son mentiras izquierdistas lo que publica. Pero Ahora, así está la prensa española y eso es culpa, como digo, es culpa de todos, de los empresarios, de las fuerzas conservadoras que no se defendieron, de los centristas estos del Partido Popular que siempre han estado a favor de dejar realmente todo el mensaje en manos de la izquierda y al final creerse el mensaje de la izquierda. En fin, hay un gran cúmulo de elementos que nos llevan hacia esta desgraciada situación de la verdad. La verdad es perseguida y la mentira es fomentada y la mentira no solo es gratis, sino que la mentira es reina y triunfa. Pero contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Tenemos que luchar en inferioridad de condiciones, como el Perú está luchando en este momento, en inferioridad de condiciones frente a ese monstruo de la mentira y de la corrupción y del poder del dinero de la cocaína, que es el Foro de Sao Paulo. ahora Que lo quiero tiene todo. preguntarle, Pero hay que luchar. Ya que usted regresa al tema de Perú, quiero preguntarle, ¿cómo entender, o sea, era previsible que los gobiernos de izquierda discreparan con un sistema democrático que se defiende de un golpe de Estado de un presidente de izquierda, de su lado ideológico? Pero lo que no era previsible es que esto empiece a parecerse a una especie de guerra fría donde ya no hay un sistema interamericano regional, donde no hay tratados internacionales, donde no hay principios de no injerencia. ¿Qué hay detrás? Es la pregunta. Yo alguna vez escuché decir a un observador que en el Perú se está creando el mito anti-Allende, mientras en los años 70 se creó el mito Allende que le permitió a la izquierda un oxígeno de 5 décadas de relatos y narrativas. En el Perú se está creando el mito anti-Allende, el mito del presidente de izquierda que vino de abajo, que robó, que dio un golpe de Estado y que la democracia se defendió. ¿Se defendió? ¿Cuál es su impresión? Bueno, mi impresión es que claro, los mitos los maneja la izquierda desde hace mucho tiempo y nadie se los ha querido disputar y desmentir. Y que todas las democracias europeas culpables, como Estados Unidos, como las democracias americanas, se creyeron todo el mito Allende de una forma que ha hecho imposible muchas veces defender la democracia frente a sus enemigos por parte de las instituciones, también por parte de las Fuerzas Armadas, que, por ejemplo, tenían el deber de defender la Constitución venezolana frente a un asalto criminal como el que se ha producido y que lleva 20 años de desgracia, creando una Cuba miserable en el país más rico del continente, como están haciendo en Chile. Al final lo han conseguido de otra forma, con la violencia también, pero arrugándose el gobierno de centro derecha de Piñera, y dejándose intimidar, dejándose avasallar y al final yendo solo a votar la izquierda, creando una asamblea constituyente grotesca, creando una constitución intolerable que se rechaza, pero ahora vuelven otra vez. ¿Y por qué vuelven? Porque el discurso lo sigue teniendo cautivo la izquierda, aunque no se aceptara y se hiciera ese rechazo en un arrebato de sentido común, salieran los chilenos a rechazar esa constitución grotesca. Pero ahora vuelven otra vez a las andadas porque sigue sin haber la revuelta ciudadana necesaria frente al crimen, o sea, frente a lo que es los gobiernos que se creen con una verdad superior, y creen que frente a ellos no puede haber alternativa y que quieren otro régimen, no quieren un régimen democrático, quieren lo que ellos llaman un régimen progresista, que es un régimen para siempre, que eso es el régimen cubano y que eso es el régimen venezolano, sitios donde no hay alternativa real, aunque organicen alguna vez una elección o una farsa o lo que quieran organizar, pero que es un régimen donde no hay derecho de propiedad, donde realmente ya no hay seguridad jurídica de ningún tipo y donde lo que reina es la arbitrariedad y la tiranía.
Y esos son los regímenes que se han ido creando. Por eso no respetan las leyes, el derecho internacional, ni las leyes frente al país vecino, ni tienen recato de ello, porque ya ellos están en la lógica de la fuerza. Ellos están intentando por la violencia. La violencia les sirvió en Chile, les sirvió muy bien. En Colombia también, porque En en Colombia, Colombia también, Colombia porque todos los acosos. la sociedad como que se rindió y dijo, Claro, la si sociedad se votamos por rindió esto, a lo mejor y, viene la paz. y entregó a su policía, como entregaron a los carabineros en Chile, entregaron a la SMAT en Colombia frente al acoso, a la clara operación, pero que son claras operaciones pagadas desde fuera. Como que son las que se están produciendo y se están produciendo en Perú también. La novedad es que en Perú hay instituciones que están resistiendo. Esa es la novedad y eso es lo que les indigna a ellos y eso es lo que para ellos es un precedente intolerable porque puede crear en toda la región, puede crear ese eco de que es posible frente a esto, de que no existe un fatalismo que nos lleve a que todo el subcontinente quede convertido en un narcoestado gigantesco, que es, Ahora, que es lo que pretenden. claro, el caso peruano, el ejemplo peruano es un momento de optimismo, de esperanza para la libertad en la región, pero de Sí. alguna manera también el masivo rechazo del pueblo chileno a esa constituyente, a También lo ese fue. engendro soviético que querían armar ahí en la convención constituyente, esta idea de los pueblos originarios, ese rechazo también es una esperanza. Si yo le preguntara, a pesar de Cuba, de Venezuela, ¿no? Bueno, ahí está Colombia, ahí está México. En Europa, ¿cómo se ve el continente latino, América Latina, para no emplear conceptos? Iberoamérica, para nosotros siempre Iberoamérica se ve por parte de muchos gobiernos, se ha visto de una forma tan simplista y metida en esa lógica socialdemócrata que lo único que ha sido una alfombra roja para los grupos totalitarios, para la narcoguerrilla, para el narcoterrorismo y el narcocomunismo en general. Eso hemos visto en toda Europa, se ha estado apoyando por primera vez en esta legislatura en el Parlamento Europeo. Hay una respuesta contra el Foro de Sao Paulo, contra el abuso sistemático, contra la dictadura cubana. La primera vez que se articula realmente una oposición y que se denuncia el acuerdo de la Unión Europea con Cuba, se denuncia y se exige que se suspenda según sus propias cláusulas por las violaciones de derechos humanos allí. Todo eso sucede en esta legislatura. Antes ha habido una condescendencia hacia esa especie de cosa el romanticismo de los guerrilleros. A los guerrilleros hay que llevarlos a aquel acuerdo de paz que rechazaron con muchísimo coraje y dignidad los colombianos y que sin embargo los traicionaron y se lo metieron por detrás, por la puerta de atrás, y ahí hemos llegado donde hemos llegado, a que la guerrilla esté gobernando, y que Cuba esté co-gobernando también Colombia, como Cuba co-gobierna a Venezuela y como Cuba co-gobierna a todos estos países, y por eso han mandado un personaje tan peligroso a Perú, como es el actual embajador, que es un miembro destacado, uno de los dirigentes de los servicios de información de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia cubana, que es un experto en pervertir el ejército, en infiltrar el ejército, en crear dentro de las instituciones en general, dinamitarlas a través de la subversión comunista. Son expertos, son profesionales que llevan 60 años haciéndolo y son en este momento, pues son auténticos genios que parasitan otros estados, como han hecho con Venezuela, que la han succionado, como la han succionado hasta llevarla a la miseria y a que haya 7 millones de venezolanos deambulando pidiendo
pidiendo limosna por todo el mundo, mientras los grandes criminales de la mafia comunista están aquí en España comprándose fincas y comprándose grandes mansiones y andan por todo el mundo hinchados de millones que han saqueado a los venezolanos, pero no pasa ni pasará otra cosa con Venezuela, ni con Chile, ni con Argentina, por supuesto, que lleva ya un camino mayor recorrido. Pasará cuando derriben a Lasso en Ecuador, que la mitad de Ecuador, la correísta, está en manos de los cárteles mexicanos. En fin, si no son políticos en sí. Esto es una multinacional del crimen ideologizado. Eso es lo que se mueve en este momento. Un tema final, señor Terz. Vox, este partido de la centro derecha de España, el tercer partido más importante de España, tiene un protagonismo internacional en Iberoamérica que sorprende a muchos. Y molesta mucho. No, digamos, no solamente molesta a la gente del Foro, de Sao Paulo, al grupo, claro, pero tiene un protagonismo que hace recordar a los viejos internacionalismos que alguna vez se cultivaron en Occidente y que luego pervirtieron los comunistas, ¿no? Con estas famosas, digamos, y Vox de alguna manera es caricaturizado por las derechas comunistas y progresistas en América Latina. Vox es el organizador, es el principal animador del Foro de Madrid, en el cual convergen prácticamente todas las corrientes democráticas que se oponen en Iberoamérica al Foro de Sao Paulo y estas propuestas totalitarias. ¿Cómo entender el protagonismo de Vox con respecto a este internacionalismo y con respecto al Perú, que nos conmueve particularmente a muchos, el esfuerzo de Vox con respecto a la democracia peruana? Bueno, hay una vocación de combate, de batalla, de reconquista de la libertad, primero en España, y queremos que América son nuestros hermanos. Nosotros tenemos la idea de la hispanidad muy profundamente arraigada también, y creemos que tenemos un destino común, que tenemos un potencial inmenso común dentro de la hispanidad, que somos 700 millones de una cultura común, que podemos hacer muchísimas cosas para el futuro por la cercanía que tenemos. Y nos lo impiden los totalitarios, nos lo impiden ese odio a la libertad que se genera con esa educación del resentimiento, esa educación que va, esa formación, adoctrinamiento de la subcultura del odio, de la envidia, de la violencia, del parasitismo, todos esos elementos que son el corpus del comunismo y del socialismo. Entonces nosotros hemos visto que es un momento histórico importantísimo, hay grandes convulsiones en el mundo, debemos aprovechar, y nosotros que estamos ahora en el Parlamento Europeo también estamos movilizando a los demás conservadores de toda Europa para el Foro Madrid. El Foro de Madrid, la Carta de Madrid la han firmado conservadores de Suecia, de Polonia, de Italia, por supuesto. Una de las firmantes primeras de la Carta de Madrid es Giorgia Meloni, que es la primer ministra de la jefa del gobierno de Italia. Ahora estamos también con el gobierno en Suecia, en Finlandia, en Polonia, en Chequia, en Hungría. Tenemos conservadores de todas partes que se involucran en la lucha por la libertad y la democracia, por la libertad, la verdad y la democracia en América. Y los queremos involucrar en este puente transatlántico de solidaridad para hacer frente a ese rodillo criminal
que es la izquierda que maneja el crimen organizado, el narcotráfico, y que también afecta a Europa. No crean que solo afecta porque España tiene un gobierno que es resultado del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es el que financia a Podemos, a los grupos de Podemos. El Foro de Sao Paulo, a través de Venezuela y Cuba, es también el que tiene en sus manos los datos de la corrupción del Partido Socialista, del PSOE, y que por lo tanto tiene una influencia enorme en el PSOE, y a través de esa influencia tienen influencia en Europa también. Ahí pasan cosas incomprensibles en Europa de protección, por ejemplo, a la dictadura cubana, que no pasarían si el PSOE no estuviera tan involucrado en el Grupo de Puebla, donde está oficialmente incluso, y en el Foro de Sao Paulo. En ese sentido, combatir la batalla, la guerra, la batalla de las ideas contra el Foro de Sao Paulo, ganar las ideas y ganar los corazones de la gente, para ser libres, para defender la familia, para defender la propiedad, para defender la ley, la justicia, esos elementos claves de la civilización occidental. Defender eso en América es defenderlo en Europa y viceversa. La civilización occidental es lo que quieren destruir, y la civilización occidental somos nosotros, América y Europa. Eso es. Y nosotros tenemos que defendernos. Dijo Ramiro de Maeztu, dice, ser es defenderse. Seamos, defendámonos frente a la agresión de quienes solo quieren nuestro mal, quieren una tiranía para robar y para la cultura esa del abuso sistemático y de la violencia que tienen. Contra ellos, la defensa primero y después la reconquista. Los españoles sabemos mucho de reconquista, tardamos muchos años, pero se reconquistó España. Y ahora se trata de que reconquistemos, aunque hayamos perdido los americanos, los iberoamericanos y nosotros, hayamos perdido tanto tiempo en dejar que la izquierda se hiciera con todos los recursos, con información, educación, comunicación, y la cultura y el cine y la literatura y tantas cosas. Recuperémoslo para la libertad, recuperémoslo para la verdad. Recuperémoslo para la armonía y el derecho, para la justicia, para todos esos valores que nos son tan importantes. Infinitamente agradecido, señor Tesch, por estas declaraciones, y a nombre de la gente aquí en Perú que defendemos el Estado de Derecho, las libertades, la sociedad occidental, como usted ha señalado, le agradecemos por esa solidaridad permanente con nuestro país y con América Latina. Muchas gracias, señor Tesch. Sin duda, somos hermanos. Un abrazo muy fuerte a todo el Perú. De igual manera, señor Tesch, y seguiremos conversando más adelante. Sin duda. Muchas gracias. Sin duda. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.